Pues le voy a dar grabar para que toda palabra, eh, para que todo lo que digan pueda usarse en su contra. Eh, pues el que más va a hablar soy yo, ¿verdad? Pero sí que va a ser más en mi contra como testimonio aquí, ¿verdad? Así que vamos a grabar. Recording in progress. Bien, estamos grabando. Vamos a tener un tema muy importante, yo diría, ya había dado este tema en el campamento de Sucot para los que fueron. Quizá hoy va a ser un poquito más detallado porque hay también interacción, ¿no? De preguntas y respuestas, ¿no? Así que quiero comentarles y recordarles que la escritura que tenemos está basada generalmente, es decir, la que tenemos en español, nuestras Biblias, casi todas las Biblias que tenemos están basadas en el texto masorético, ¿sí? De hombres que tomaron el texto, hicieron copia del texto hebreo y le pusieron los puntos para poderlo leer en hebreo, ¿verdad? Para que podamos leerlo en hebreo. Ahora, no estaban exentos de error, aunque hicieron un gran trabajo, ¿sí? Durante la exposición voy a usar el texto hebreo. eh, Aquí me vale la pena a veces preguntarse, ¿no? De manera personal, ¿y cómo sé yo que lo que estás diciendo eso dice, ¿no? Eh, eh, pues no queda más que investigar las palabras. Si tú tienes un diccionario, busca ahí, ¿no? Estas palabras que te voy a estar mostrando, estos textos, ¿no? ¿Ok? Bien, pues ya habiendo comentado eso, pues vamos a empezar con este tema. Bien, uno de los problemas que tenemos al estar comunicándonos, especialmente lo que es la palabra de Dios, son los conceptos. ¿Sí? Cuando hablamos de un concepto sin definir el concepto, chocamos, porque puede ser que tú tengas un concepto distinto al mío y estamos hablando del mismo concepto, pero con una definición distinta, ¿no? Eh, por ejemplo, preguntamos qué es pecado y a lo mejor la definición de unos es, pecado es todo lo que desagrada a Dios, ¿verdad? He escuchado esa definición de lo que es pecado, ¿no? Otros me van a decir, pecado es infracción de la ley. Unos más conocedores, un poco más bíblicos, voy a decirlo así. Entonces, mientras tú platicas con alguien que dice que pecado o que piensa que pecado es todo lo que desagrada a Dios, y está hablando con uno que está en su pensamiento que pecado es infracción de la ley, sin darse cuenta de esas definiciones, sin haber aclarado esas definiciones, pues al estar hablando de ese concepto de lo que es pecado, ¿verdad? Puede haber choques, porque tienen un concepto distinto, cada uno, ¿no? Cada uno tiene un concepto diferente, y entonces cuando hablamos, chocamos, hasta que no arreglemos el asunto de los conceptos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es pecado? Me van a decir infracción de la ley, ¿no? Pero, pero por ejemplo, también en Primera de Juan 5:17 menciona lo que es pecado. Dice, toda injusticia es pecado. Y Romanos 14:23 también dice otra definición de lo que es pecado. Dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces ya tienes tres citas que definen algo sobre el pecado y tú puedes hacer un concepto más amplio tomando de estas citas lo que es pecado, ¿no? ¿Ok? Ahora, pero hay conceptos y términos en la escritura eh, complicados, que la misma escritura no las define como lo que es pecado, ¿no? Que está en la escritura, sino al estar investigando a lo largo de la escritura encontramos la definición, ¿verdad? De manera indirecta, voy a decirlo así, especialmente con términos que son profundos, ¿no? Con doctrinales, y ahí es donde hay que empezar a escarbar un poco, ¿no? Para tener más claro el concepto, ¿no? Y bueno, así que con esto en mente que les acabo de dar, eh, eh, vamos a comenzar. Voy a mostrarle una serie de versículos y ustedes me van a decir ¿qué tienen en común? ¿En qué se parecen? ¿Sale? Entonces, vayamos para allá. Espero que se vea. Yo creo que sí. Ok. Sí se ve, ¿verdad?
Amén. Bueno, Amén, ok. se ve súper bien. Como saben todos, mi nombre es Horacio Aguilar Rojas, la R es de Rojas, ¿verdad? Yo sirvo en una congregación aquí en Puebla, en la Iglesia Bíblica El Camino, y tenemos una relación muy, muy especial con otra página que se llama Descubre la Verdad. Si tú la quieres buscar en internet, Descubre la Verdad, ¿verdad? Es con Katy Gómez. Puedes ir también a esas páginas. Tenemos una relación profunda con ese ministerio también. Muy bien. Vamos entonces a la primera cita, ¿sí? Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si ustedes tienen sus Biblias, vayan anotando o vayan poniendo esas citas, ¿no? La pregunta es, ¿qué tienen en común estos versículos? Romanos 3:5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. La siguiente cita, Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, tenemos estas citas. ¿En qué se parecen estas citas que acabamos de ver? ¿Verdad? En el término, la justicia de Dios. ¿Sí? Y obviamente tendríamos que ir a los contextos de cada versículo para ver de qué está hablando Pablo. Pero menciona esta frase, la justicia de Dios. Sí, entonces, a ver, ¿qué significa, no? Y tenemos que escarbar porque no da el concepto o no da la definición de lo que es la justicia de Dios. Entonces, pongo esto ahora. Dice ahí, rapa conducir un copo. Bueno, lo que quise decir es para confundir un poco, ¿verdad? Para confundir un poco. Vamos a leer Romanos 10:1 al 7. ¿Ok? Y vamos a observar el texto. Romanos 10:1 al 7. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o conocimiento, aquí, ¿verdad? No conforme a ciencia. Entonces, la oración de Pablo para su pueblo, ¿verdad? Para sus hermanos es para salvación. Versículo 2. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Aquí nada más hacer un poquito una aclaración. Aquí en el texto del Nuevo Testamento ponen vivirá por ellas. En la ley, en la Torah, dice vivirá en ellas. Es distinto, ¿no? Es en ellas. Después vamos a comentar más sobre eso. Versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, ahora sí lo puse bien, para confundir un poco. En este texto vemos como que 4 justicias que se hablan ahí, que Pablo menciona ahí, ¿no? La primera es la justicia de Dios, como ya lo vimos. En este texto que acabamos de leer, dice también la suya propia, porque dice ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿ves? La suya propia, está aquí hablando Pablo de la justicia propia del hombre, ¿verdad? Luego menciona la justicia que es por la ley. Y luego menciona la justicia, perdóname, a mí me faltó una ahí, la justicia que es por la fe.
Y entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia de estas cuatro? ¿O será que unas tienen que ver con otras? ¿O son sinónimos algunas? ¿O qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Cómo podemos distinguir todas estas justicias que menciona en este pasaje Pablo? ¿De qué estás hablando, Pablo? Nosotros, bueno, en lo personal, he aprendido a no creerle tan fácilmente a Pablo, ¿verdad? Tengo que ir a la escritura como los debería, ¿no? A ver, tiene que coincidir con lo que dice la escritura que enseñaba Pablo, que es lo que conocemos como Antiguo Testamento, ¿no? La Torá y los profetas, ¿verdad? A ver, déjame investigar qué es esto. Y entonces, pues, pues tenemos que ir para allá. ¿Qué son estas justicias? Así que permíteme empezar con un texto por muchos conocidos. El tema será qué es la justicia de Dios. Entendiendo qué es la justicia de Dios, vamos a entender las otras tres que puse en la lista ahí. ¿Okay? Génesis 4, 3 al 5. Desde el versículo 1, bueno, va a explicar que Caín es un hombre de campo, ¿verdad? Trabaja en el campo y que Abel es pastor de ovejas, ¿no? En versículo 3 dice así: andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda. Pongan atención aquí, una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Una palabra clave es la palabra también. Versículo 4. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Abel y a su ofrenda, ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces, platicando un poquito aquí, ¿verdad? Los dos presentaron una ofrenda, ¿cierto? Y Caín, como labrador de la tierra, presentó de la tierra. ¿Qué presentó Abel? Aquí se hago una pregunta y rápidamente respóndanme, así como lluvia. Primogénitos de sus ovejas. De sus ovejas, muy bien. Eso, ¿verdad? Los dos presentaron algo, ¿verdad? Pero Dios miró con agrado a Abel y no a Caín, y a la ofrenda de Abel miró también con agrado, pero no a la ofrenda de Caín. Pero los dos presentaron algo importante aquí, ¿no? El favor de Dios estaba con Abel, no con Caín. ¿Cuál fue la causa? Los dos presentaron ofrendas a Dios. Lo que se ha interpretado mucho es que Caín presentó una ofrenda con una actitud incorrecta, ¿verdad? Y puede ser, yo creo que sí es aceptable porque tenía una actitud incorrecta y lo vamos a aprender más tarde. Pero aquí es donde debemos de escarbar un poquito más. Así que aquí te voy a presentar el texto en hebreo y nota las palabras resaltadas, ¿no? Así que eh, eh, anota ahí en tu Biblia y pues vamos a aprender de esto, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Hasta aquí hay preguntas. Bueno, Pastor, ¿me escucha? ¿Me escuchan los ¿Sí? hermanos? En el chat de TikTok hacen una pregunta. Un hermano llamado Carloncho pregunta: ¿qué es el castigo, la ley, la justificación? ¿A qué se refiere la justicia de Dios? Brevemente, ¿cómo le respondería usted, Pastor? Oh, yo creo que al ir exponiendo el tema vamos a descubrir más esos conceptos, ¿no? Especialmente sobre la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Cómo funciona? ¿Verdad? Y entender todos esos conceptos. Aquí vienen, esas son preguntas de conceptos, ¿no? Y preguntamos porque no los tenemos claro, ¿no? ¿Qué es un mandamiento? ¿Qué es un decreto? ¿Verdad? ¿Qué es un estatuto? Y de repente confundimos esos temas. Así que te pido que me esperes un poquito y conforme avance la exposición, podamos encontrar o podemos aclarar esos conceptos, ¿sale? Bien, ¿alguien más? Sí, eso mismo quería preguntar. Si alguien tiene dudas, preguntas, las pueden hacer libremente. 3 preguntas. ¿Sí? Todo claro, todo claro. Oh, muy bien, entonces le seguimos. Todo va bien aquí. Ah, ya me salvé
Ya la cuarta parte o la quinta parte ya me salvé. Así que vamos para allá entonces. Vamos al texto hebreo de aquí. ¿Sí? La palabra ofrenda es una de las palabras que debemos de poner atención. Bien, primero, versículo 3. ¿Sí? Dice así, si tú no sabes hebreo, no te preocupes. Por supuesto, tengo un diccionario porque tú puedes decir, y yo cómo sé que dice eso, ¿no? Pero te lo voy a exponer y tu tarea será investigar si lo que yo estoy poniendo aquí, lo estoy exhibiendo aquí, o exponiendo más bien aquí, está mal o está bien. Y por supuesto estamos abiertos a la corrección de las palabras que está ahí, ¿no? Ese es el texto que se usa para las traducciones que tenemos, como la Reina Valera y otros más, ¿no? Entonces dice así, dice, va, Vaihi Mikesh Yamin. Esto es, eh, y, al, y al pasar de unos días, ¿verdad? Y sucedió al pasar días, ¿sí? Después de días o luego de días. Y sucedió, Vaihi es pasar, suceder, haber, ¿verdad? Y hubo después de días, aquí se los pongo, dice, pero sucedió después de unos días. Dice así, Vayave Caín Mipli Adamá. ¿Qué es esto? Dice, eh, que acercó, ¿verdad? Que acercó Caín, o que trajo Caín, acercó Caín del fruto del campo, Mipli Adamá, ¿verdad? Del fruto del campo, del producto del campo. Bueno, ahí está, que trajo Caín del fruto de la tierra. Dice, Minjala Adonai. Una minja para Adonai. Una minja para Adonai. Esto va a ser importante, ¿sí? Y ahí puse la palabra otra vez, una minja para Adonai. No traduje la palabra minja, que es la que se ha traducido como ofrenda. Hay diferentes palabras en hebreo para ofrenda. Por ejemplo, minja la han traducido como ofrenda. Hay está la palabra que vamos a ver más adelante, que es corbán. Hay otra palabra que es truma, que se han traducido como ofrenda, ¿sí? Entonces, aquí la palabra minja la han traducido como ofrenda, pero no le hace mucha justicia al texto, ¿verdad? Cuando se traduce como ofrenda, queda un poquito lejos. No es que esté mal, porque minja es una ofrenda, bueno, más bien es un tipo de ofrenda. Sí, sí es ofrenda, pero es un tipo de ofrenda, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, no le hace justicia al texto, así que vamos a descubrir qué es esta palabra minja, que yo no la traduzco aquí. ¿Sí? La tradujeron como ofrenda, pero no la voy a traducir para el entendimiento del texto. ¿Okay? Bien, entonces aquí tenemos el versículo 3. Versículo 4 dice, Vejebel vi gamhu. Esto es, y Abel, Hebel, fíjense, la palabra Hebel que hemos estudiado aquí, los que han tomado la clase de Eclesiastés conmigo, Hebel significa aquello que es pasajero, ¿verdad? Hebel, Hebel, dice, y Abel acercó, dice aquí, aún, o incluso, esta palabra gam va a ser importante, también significa también. Y Abel acercó, incluso él, ¿verdad? Incluso, también, ¿verdad? Incluso, o aún él, ¿verdad? ¿Qué es lo que acercó? Bueno, dice, y Abel trajo aún él, dice aquí, Mifjorot Zono, dice, Umegel Vejen, es decir, lo primero de su rebaño y lo mejor de él, o lo primero de sus ovejas y lo mejor de ellas, pero lo mejor de ellas. ¿Sí? Incluso él trajo. Cuando tú dices, incluso él trajo, algo te está diciendo ahí, ¿verdad? Dice aquí, de los primogénitos de su rebaño, pero de lo mejor. Es lo que dice aquí, este texto que está aquí. ¿Sí? Y luego dice, aquí viene la respuesta, la reacción, voy a decirlo así, de Dios. Dice, Vaisha Adonai el Hebel de el Minjató. Minjató, es decir, eh, y
y clavó la mirada, Dios, bueno, esta palabra que aparece aquí que dice Yisha, ¿verdad? O Isha, es como clavar la mirada con agrado, ¿sí? Y clavó la mirada Adonai, Dios, sobre Abel y sobre su minjá. Y sobre la minjá de él, pues. Minjá, aquí está la palabra minjá, la que hemos estado viendo ahorita desde el versículo anterior. Su minjá. Miró con agrado la minjá de Abel. Dice ahí, y miró con agrado Adonai a Abel y a su minjá, que lo traducen como su ofrenda, ¿verdad? Y luego, versículo 5 dice, Beel Caín, Beel minjató lo sha, es decir, pero sobre Caín y sobre su minjá no clavó la mirada Dios con agrado. Pero a Caín y a su minjá no miró Dios, ¿verdad? Con agrado, eso es lo que dice su minjá. Los dos están ahí y Dios reacciona a esto, ¿verdad? O hace una respuesta a esto. Y termina diciendo, Baijar Caín meor, esto es, eh, eh, y el enojo o el enojo fue sobre Caín mucho, demasiado, ¿verdad? Fue abundante, se traduce como, y se enojó Caín en abundantemente, como acumuladamente, ¿verdad? Mejor, ¿sí? Dice, Vaiplupanai, y se derrumbó o se cayeron sus rostros. La palabra panim es una palabra en plural, muy interesante esa palabra cuando se usa aquí, bueno, en diferentes textos de la Biblia, de que se derrumbaron sus rostros. Se traduce nada más como en singular. Se derrumbó su rostro, se decayó. Entonces dice que se encolerizó Caín mucho, ¿verdad? Mucho. Esa palabra encolerizar es reúnese de enojarse demasiado Caín, ¿sí? Porque Dios no miró a su minjá y decayó su semblante. Entonces, es muy interesante esto, ¿verdad? ¿Qué presentó Abel? Presentó una minjá. Y un olá. Y Caín también presentó una minjá. Pero el texto dice que aún Abel que presentó. Un olá, un cordero. No, así mismo. Oh, El así mismo. mismo. Sí, pero ¿qué es lo que presentó Abel también? Él presentó una Una minjá. minja, Lo También mejor. Minjá presentó más animales. Lo presen- primero y lo 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 primero, primero más de sus hermoso. ovejas. Muy bien. Aparte, por eso dice, y aún él presentó lo primero de sus ovejas. O sea, que él había presentado una minjá. Y lo mejor, Y aparte presentó lo mejor de sus ovejas. ¿Sí? Ahora, Se puede decir que Caín, bueno, Abel, permíteme aquí, Abel no era hombre de campo. Tengan en cuenta eso, presentó una minjá. Aquí la idea, entonces aquí va a ser importante explicar qué es una minjá, entonces. Abel no era hombre de campo y Caín no era hombre de rebaños, ¿verdad? Abel presentó una minjá, una cosa, y Abel presentó dos. Entonces, ahí viene el asunto, entender, Dios se agradó de la minjá de Abel, pero no se agradó de la minjá de Caín. ¿Cómo es la justicia de Dios aquí entonces? Y Caín se enojó mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Pablo en su carta a los romanos dice que busca, refiriéndose a sus hermanos en la carne, que procuraron establecer la suya propia, ¿verdad? Y desde aquí comienza todo esto. Desde aquí, ¿verdad? Entonces, con esto en mente que hemos visto aquí, tenemos que ver qué es entonces la justicia de Dios.
Algo pasó aquí. Ok. La palabra que tenemos que ver ahorita es la palabra ofrenda para empezar a entender la justicia de Dios. Una de las palabras que se traduce como ofrenda, importante, digamos la principal, sería la palabra corbán, la que les puse ahí. La palabra corbán, bueno, así se escribe para los que saben hebreo, aquí está, corbán, ¿verdad? Esa es una A, pero hay una regla gramatical que a veces va a sonar como, aquí dice corbán. Significa, lo traducen como ofrenda, pero más específicamente significa lo que se acerca o lo acercado. Un corbán es lo acercado para presentarlo, eso es un corbán. ¿Sí? Es como, por ejemplo, los que están estudiando en la prepa, digamos, ¿verdad? O la secundaria o la universidad, ¿verdad? Lo que tú tienes que acercar al profesor, por ejemplo, es una buena calificación, ¿verdad? Pero él te acerca primero algo para que tú acerques. No sé si me explico eso. Esa es la palabra corbán, ¿verdad? Es lo acercado. Ahora, como está, por ejemplo, en Levítico 1:2, dice así, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una o un corbán, no una minjá. Mira, aquí está la palabra ofrenda, que es la palabra corbán que se traduce como ofrenda. En Génesis, lo que vimos con Abel y Caín, la palabra ofrenda es otra palabra en hebreo. Pero nosotros leemos la misma palabra en español y eso nos ha causado problemas, confusiones. Y luego si lees por otra parte cuando dice Dios, y yo he apartado para los levitas una ofrenda, está hablando de los diezmos y las ofrendas, ¿no? Pero ahí es otra palabra que hay que entender, que es trumá o terumá, ¿verdad? Es otra. Pero ahorita no vamos a ir para esa parte porque aquí digamos que no cabe todavía, ¿ok? Entonces, aquí está la palabra corbán en Levítico 1, incluso Levítico 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hablan de los corbanot, de las ofrendas, de lo que se acerca, de lo acercado, ¿verdad? Esa es la palabra corbán, ¿ok? Entonces, esta palabra tiene, por supuesto, su raíz. La raíz de la palabra corbán es karaf, ¿ok? Nada más para tener claro lo que es una raíz, porque luego, ¿qué es eso de la raíz y todo eso, no? Yo aquí hago un ejercicio con mis hermanos, los que han estado conmigo. A ver, vamos a ver qué es la raíz. Siempre pregunto, si ustedes se acordarán, ¿qué es un caballero, verdad? Y me responden, un hombre muy educado y todo eso. Bueno, no, eso no es precisamente un caballero. Entonces preguntaba por la raíz. ¿Cuál es la raíz de la palabra caballero? ¿De dónde viene la palabra caballero? ¿Cuál es su raíz? Caballo. Caballo. Ah, caballero tiene que ver con la raíz, que es caballo. Y sí que caballero es un hombre que monta caballo. Punto. Ese es un caballero. Eso es un concepto simple, ¿verdad? Que después se pasó que es un hombre educado fue porque los hombres que montaban a caballo, que eran caballeros ahí de la mesa redonda, eran capaces de quitarse su capa y ponerla en el lodo con el fin de que los pies de su amada o de su mamá no se ensuciaran. Y era muy bonito eso, ¿verdad? O cuando defendían a una persona y la persona quería pagarle al caballero, le decía, da eso que quieres darme a mi madre o a mi amada, ¿verdad? Entonces, era un caballero. Y luego vino la connotación. Un caballero es un hombre que trata bien así a su amada, ¿verdad? Con educación. Bueno, así también en hebreo tiene su raíz, ¿verdad? ¿De dónde viene eso? Tiene su raíz y las palabras con las que están conectadas con otras palabras, ¿no? La raíz de esta palabra corbán es karaf. Incluso aquí estas letras de hebreo que es la kof, la raíz y la baf, se usa también la palabra corbán. Noten esas letras, ¿no? Karaf significa estar cerca o acercarse, próximo. Lo más acertado de esta palabra es cercanía. La palabra más cercana a karaf en la traducción es cercanía, como en el Salmo 73:28, que dice así, pero en cuanto a mí, la cercanía, dice el karaf Elohim, ¿verdad? La cercanía de Dios es mi bien. Seguramente en tus traducciones tienes algo así como, pero en cuanto a mí, el estar cerca de Dios es mi bien. Pero más exacto es, en cuanto a mí, la cercanía de Dios
es mi bien. Ese es Karaf. Y ya nos va dando una idea, la palabra corbán y su raíz, de qué se trata un corbán, ¿verdad? Aquello que es cercano o que se ha acercado. Está asociado y ligado a otra palabra que tiene la misma raíz, que es karof. Aquí están las palabras otra vez. Aquí está la kof, la raíz, y la vav al final, ¿verdad? Esta vav con este puntito es una o. Karof, que significa acercar, pero este acercar es en el sentido inevitable, es en el sentido inexcusable, es decir que no tienes justificación. Es inexcusable, como lo vemos en Deuteronomio 30, versículos 12 al 14. Se usa la palabra karof porque es inexcusable. Miren, vamos a leerlo. Dice así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? No digas esto, porque no está ni demasiado difícil, ni está lejos para ti. Dice, ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga? Y sí, para que nos lo acerque, ¿verdad? Y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. No lo digas, no digas eso. ¿Por qué? Después le dice, versículo 14, porque muy cerca, karof, en el sentido inexcusable, por eso dijo antes, no digas esto, está cerca ya de ti, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas, es decir, no hay excusa, no hay excusa. La palabra corbán, karof, es lo que él ha acercado. Cuando Yeshua vino, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién lo acercó? Dios. Bien. ¿Verdad? Dios lo acercó. El hombre no se acercó. Dios lo acercó. Yeshua es nuestro corbán. Dios lo acercó para presentarlo. Incluso las ofrendas, ¿verdad? En el desierto, en el sacrificio, era lo que Dios había acercado para que pudieran acercarlo a él. Es sentido, ese es, no hay excusa. Eso es lo cercano. Entonces, vamos, bien, no hay excusa. Y vamos entendiendo más la justicia de Dios. A ver, ¿cómo va a ser la justicia de Dios? ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. El corbán a Dios. ¿Qué es lo que se le ofrece a Dios entonces? ¿Cómo debe ser el corbán a Dios? La ofrenda a Dios. El corbán, no la minja. Ya vamos diferenciando eso, ¿verdad? El corbán a Dios, ¿cómo se presenta? ¿Cómo debe ser el corbán a Dios? Bueno, déjenme decirles que debe ser así. Se debe de acercar lo calificado, lo que está calificado de los corbanot a Dios. Lo que se acerca a Dios debe estar calificado. Es decir, apropiado, lo apropiado. Voy a emplear mejor esta palabra, calificado. Ahí puse una palomita como cuando está calificado, ¿verdad? No se debe acercar lo no calificado. ¿Sí? Lo no calificado. Y tampoco se debe de acercar lo descalificado. Vean los simbolitos que puse ahí, los signos que puse ahí. Calificado, una palomita. No calificado, una tache, decimos aquí en México. Una crucecita, una tache. Y no acercar lo descalificado. Vean lo que puse ahí. No sé si se comprende un poquito. ¿Qué significa lo descalificado? Con este símbolo que puse aquí. Que fue calificado, pero luego ya no aprobó. Oh, muy bien. Que estaba calificado, pero fue descalificado. Es como, por ejemplo, seguramente aquí, ¿quién es profesional en caminata o en maratón de 42 kilómetros? Para que él sea exento de lo que voy a decir. Ninguno. Quiere decir que en este momento, ninguno de nosotros estamos calificados
para correr un maratón de 42 kilómetros, ¿verdad? Ahora, si recordamos deportistas de maratón de 42 kilómetros profesionales de los Juegos Olímpicos, no recuerdo la verdad nombres. Si ustedes me dicen uno, bueno, pero ya seguros tienen uno en su cabeza. Si alguien recuerda uno, me dice para que digamos ese nombre, pero si no. Víctor Mora. Víctor Mora, Colombiano. ok. Víctor Mora, 42, ese personaje está calificado para los 42 kilómetros, porque ha estado entrenando, muchas cosas, ¿verdad? Calificado, ¿verdad? Pero que de repente va corriendo y empuja a alguien ya en el kilómetro 30. A propósito, ¿qué pasa con él? Es descalificado. Estaba calificado, pero fue descalificado. No puede terminar la carrera. Queda fuera. Aquí vamos a ocupar otras palabras que Dios enseña para ir entendiendo la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, ya entendimos este cuadro blanquito, ¿verdad? Entonces, hay unas palabras muy importantes que tenemos que entender entonces con esto para ver estas palabras de calificado, no calificado, descalificado. Bien. La primera palabra es tajor. Y se usa mucho en Levítico 11, por ejemplo, ¿no? Acerca de la comida. ¿Qué es tajor? La palabra tajor, que se traduce como limpio, ¿sí? Pero no tiene que ver con higiene, ¿sí? Tajor en la escritura, cuando por ejemplo en Levítico 11 se habla de la comida que es tajor, que se traduce como limpio, es todo aquello que Dios estableció, que Dios declaró apto, adecuado, apropiado, calificado, pues, para el consumo humano. Eso es tajor, que Dios declaró apto, calificado, ¿sí? Apropiado, adecuado, todos los sinónimos que quieren ponerle ahí. Eso es tajor. ¿Sí? Por ejemplo, un pollo, por ejemplo, ¿no? Un pollo en la escritura es tajor, es apto para comerlo, es adecuado, está calificado. Fue declarado por Dios así, aptos. La siguiente palabra es sí, hermano Diego, que te querías preguntar algo antes de... No, era como porque si el pollo, por ejemplo, en el momento de su muerte, lo ahogan y la Ah, sangre queda en él, entonces ya queda descalificado descalificado, muy para el bien. consumo. Vamos para de todas maneras, pero sí, ese fue buen ejemplo. La siguiente palabra es tamé. Tamé se traduce como inmundo o impuro, ¿sí? Tamé es todo aquello que Dios declaró no apto, no calificado, no adecuado para el consumo humano. Fue una declaración, fue algo que se estableció, ¿sí? Y no tiene que ver con higiene, o sea, no se trata de agarrar a un cerdito y lavarlo, bañarlo con los mejores jabones y shampoos y darle el mejor alimento para que se haga un tajor. No, ya está declarado tamé, fue declarado no apto para el consumo humano. Así fue declarado, tamé, así está en la escritura. Nos lo traducen como inmundo, impuro, ¿verdad? Y la otra palabra es hol, es una palabra muy interesante. Hol se traduce como profano o común, ¿verdad? Profano es todo aquello que Dios declaró apto, que estaba calificado, que era apropiado, pero se hizo inadecuado. Así como el ejemplo del pollo que puso el hermano Diego. ¿Sí? Sí, algo le pasó y todo eso. Pregunta, perdón hermano, creo que estás copiando, ¿verdad? Ahorita lo regreso. Cuando Dios hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? ¿Lo hizo tajor o lo hizo tamé? ¿Lo hizo limpio o lo hizo inmundo? Tajor. Lo hizo tajor. Muy bien. Ahora, cuando pecó, ¿qué pasó con él? ¿Qué se hizo? Hol. Se hizo hol. No se hizo Se tamé. descalificó. Se descalificó. No se hizo tamé. ¿Sí? No se hizo tamé. Se hizo hol. Cuando Pablo tiene la visión allá en Hechos 10,
y se le presentan todos los animales de todo tipo y la voz le dice, Pedro, mata y come, él responde, no, Señor, porque ninguna cosa hol y tamé he comido jamás. O sea, él dice, ninguna cosa común e inmundo he comido jamás. Y la voz le responde solo una cosa, lo que Dios limpie, no lo llames tú común. Nunca le dice inmundo, le dice común nada más. Pasa, tú lees la historia y al final él se da cuenta de qué se trataba la visión, ¿verdad? Cuando llega a la casa de Cornelio, él dice, ya entendí, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común, mucho menos inmundo, porque ese era un pensamiento del primer siglo acerca de los judíos que decían que todos los gentiles eran inmundos. No, todos los gentiles o todos los que estaban descalificados eran ahora hol, comunes, profanos. Se profanó, el hombre se profanó, no está inmundo. Que a veces se contamina con inmundicias es otra cosa, simplemente está en un estado profano. Estaba calificado, pero se descalificó, ¿verdad? Y Dios va a hacer algo. Ahí ya vamos empezando a ver la justicia de Dios. ¿Qué va a hacer Dios con esto? Entonces, Adán tuvo que salir bueno, fue sacado fuera, ¿verdad? Con su mujer, porque no estaba apto para estar en ese Edén, en ese paraíso, ¿verdad? Porque se profanó. Entonces, ahí tenemos las tres palabras importantes. Tajor, Tamé y Hol. ¿Okay? Perdón, no sé si haya preguntas, Bastián. Sí, sí hay. Sí, sí hay. Adelante. Tenía una acá. ¿Qué ofrendas debemos dar a Dios en la actualidad? Ahí todavía podemos dar ofrendas, ¿verdad? Primero dice, por ejemplo, Romanos, ¿verdad? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pero va a ser de la manera como Dios lo va a mostrar ahorita en lo que vamos a ver con la escritura, ¿verdad? Cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Y acerquémonos a Dios, ¿verdad? Con ofrendas de alabanza, por ejemplo, ¿verdad? Con sacrificios de alabanza, que confiese su nombre, ¿verdad? Y de la ayuda mutua, ¿verdad? Y de visitar, de alabanza, no os olvidéis, ¿verdad? Porque de tales sacrificios se agrada a Dios, ¿verdad? Tu ofrenda puede ser también pues, con dinero, una despensa, ¿verdad? Pero debe tener algo especial, ¿verdad? Debe ser tajor, no debe ser tamé, ni debe ser hol, ¿verdad? Y vamos a ir aprendiendo más cosas sobre esto mientras vamos avanzando, ¿ok? ¿Algo más, Bastián? Diego, a ver, en lo que me dice otra vez, Diego, a lo mejor quiere decir algo, y luego Héctor. Que también un ejemplo de Hol puede ser Esaú, cuando dice en Hebreos 13, que no haya ningún profano como Esaú. O sea, que él era calificado, apto para ser el primogénito, pero vendió y se descalificó a sí mismo. Se Entonces, profanó. Muy ese bien. es como un ejemplo. Otro ejemplo, sí, gracias, Diego. Muy bueno. Héctor. Sí, hermano. Yo para ir confirmando un poco más. Entonces, Corbán es una ofrenda. Uh-huh. En el caso de Caín y Abel, los dos presentan una ofrenda, o sea, un Corbán, pero minjá. Ok, vamos a ir. Minjá, sí. Vamos a explicar eso. Vamos a explicar bien. eso todavía, ¿sí? Acerca de los corbanos. Bien, Bien. hermano Bastián. Hasta el momento no han hecho ninguna otra pregunta. Quería comentar que hay más de 55 personas viendo desde TikTok toda la enseñanza del inicio. Es un número igual importante. Muy bien. Bienvenidos todos, por supuesto. Amén. Hermana Araceli. Pastor, ¿alguna relación con la palabra kosher que se ocupa mucho para separar la comida que está apta o calificada? Okay. Kosher es una norma rabínica, digamos que no es bíblica, pero tampoco es antibíblica. Kosher
Bueno, cuando ustedes les inviten a comer comida kosher, por supuesto es de alta calidad, muy, muy limpia, ¿sí? Por la norma rabínica, el kosher, es algo así. Imagínense al toro, o la oveja si quieren. Lo parten a la mitad. Hacia un lado está de la mitad hacia la cabeza, el otro lado de la mitad hacia sus patas traseras, ¿no? Kosher es de la mitad hacia la cabeza. De la mitad hacia atrás no se come. Esa es la norma rabínica. Eso no lo dice la escritura. No es antibíblico, por supuesto, ¿sí? Pero tú puedes comer la pierna de un toro, la pierna trasera de un toro, porque es limpio. Pero kosher fue un sistema rabínico que fue muy estricto, ¿verdad? Así que no hay problema, ¿verdad? Si tú comes comida kosher, por supuesto es magnífico, ¿no? Debemos de reconocer eso, es magnífico. Eso, ¿no? Es muy caro, eso sí, porque lo vale, ¿no? Lo vale, si vas a comer algo kosher, lo vale, sí, cierto, es muy limpio, muy limpio. Sí, Carmelina. Hermano, ahorita que está hablando de lo que, del hall, que Sí, era algo puro y luego se contamina o pierde se lo descalificó. apto que era para consumo, Ajá. y luego enseguida habló de ofrendas que pueden ser dinero, me viene a la mente, hay mucha gente que, que ganan su dinero, pero no de una forma digna, sino podríamos decir que es unas ganancias contaminadas. Sí. Pero luego van a las iglesias y quieren así como limpiar su pecado dando grandes ofrendas económicas. Sí, bueno, ese es un ejemplo de una ofrenda descalificada o una ofrenda, sí, sí, descalificada. Pero vamos a ir hablando ¿Se más. deben de Ok, recibir? ¿mande? ¿Se deben de recibir? Si tú sabes que fue mal habido, pues sí, puede ser eso, sí, detenerlo. No, prefiero que no sea así. Pero hay otras formas de una ofrenda descalificada, que tú traigas tu ofrenda, pero te hayas Ujú, peleado con tu hermano, o que alguien haya ofendido a su esposa y quiere presentar una ofrenda, su diezmo, ujú, está descalificado. mm. Hay muchas maneras de que una ofrenda O sea sea que descalificada. el pecado descalifica. Por supuesto, el pecado Ujú, descalifica totalmente. ¿Ok? bien. Bien. Hermana Marcia. A mi esposo estaba pensando también que entre los ejemplos, él pensó en Ruth y Boz. Ajá. Cuando Boz fue a pedirla, había otro pariente más Mm, cercano y ese ajá. pariente pues se descualificó, Sí. ¿ve? Y para que entonces fuera Boz el esposo de Ruth. Bueno, podemos encontrar muchos ejemplos de personajes ahí, ¿verdad? Ya en el entendimiento de estas palabras, ¿no? Pero vamos a seguir, ¿sale? Seguimos. Entonces ya tenemos aquí bien todo, ¿sale? Vamos bien, creo yo. Ahora, ¿qué era lo que se presentaba a Dios como ofrendas aptas? Pues ahora para Dios, ¿sí? Había ofrendas animales, o sea, corbanots de animales y corbanots vegetales, ¿sí? De los animales limpios, de los animales tajor, solo se presentaban de la vacada, del corral y de las aves. Es decir, se presentaba un toro, una vaca, un buey, un becerro, de la vacada, ¿verdad? Del corral, pues un cordero, una oveja, un chivo, un borrego, ¿verdad? Una cabra, ¿verdad? De las aves solamente tórtolas y palominos. Ahora, estos animales costaban, ¿verdad? Es decir, para presentar a Dios un corbán animal, por ejemplo, era un animal limpio, un tajor, pero no cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, un venado es un tajor, un búfalo es un animal tajor, es limpio.
es para el consumo humano, pero estos no se presentaban a Dios. Esos animales tipo salvaje, voy a decirlo así, no se presentaban a Dios. Se presentaban como tipo doméstico, algo que costaba, ¿verdad? Costaba mucho. Los toros, por ejemplo, los que son de la vacada, lo ofrendaban los más ricos. Los que eran de un nivel más bajo económico eran pues del corral, ¿verdad? Y aún los más pobres podían ofrender una tórtola o un palomino, los palominos, ¿verdad? Les alcanzaba, a todos les alcanzaba, pero a todos les costaba, ¿sí? En proporción a todos les costaba. Entonces aquí ya va a dar un poquito la idea, ¿no? Lo que se va a ofrender es algo que cuesta. Es un corbán que costó. No que no te costó, ¿verdad? Sino algo que te costó. Entonces tenemos ahí. Y el otro tipo de ofrenda era el vegetal. Por ejemplo, estaba del trigo y del olivo. Del trigo se ocupaba para flor de harina y del olivo para el aceite, ¿no? Esos son los tipos de ofrendas que se acercaban a Dios. Pero Dios había acercado estas cosas a su pueblo. Cuando los sacó de Egipto, no los sacó vacíos, ¿verdad? Sino con muchas cosas. Él lo había provisto. Él lo acercó. Fue un carof, ¿verdad? Todas esas ofrendas son carof también. Lo acercado. Dios lo acercó para que tú te presentaras con estas cosas. Entonces tenemos ahí las ofrendas aptas para Dios, no cualquier ofrenda apta, calificada. Era muy especial. Esas ofrendas eran calificadas, pero de manera especial, que costaban. Por ejemplo, para la flor de harina del trigo costaba hacer, moler la cabeza del trigo, la semola, hacerla fina, era costoso. El del olivo era costoso. Costaba. Entonces, aquí algo que aprendemos acerca de lo que se acerca a Dios es aquello que cuesta. Y Dios estaba enseñando aquí algo de manera, digamos, ilustrativa, de manera pedagógica. Dios estaba mostrando algo aquí. Su justicia la estaba mostrando a él, de qué manera se podría acercar uno para ser restaurado, perdonado, redimido, ¿verdad? Sanado, lo que tenían que hacer. Ya estaba dando todo eso, cómo tenía que hacer. Seguimos. Ahora, los tipos de ofrenda. Sí, Marcia. Pastor, una pregunta. O sea, así como Dios, Abraham sabía y conoce, porque hay un versículo que dice que él fue obediente a los mandamientos y estatutos del Señor. Dios tuvo que haber enseñado también a Caín y Abel qué era lo que él esperaba. Ok, vamos a verlo más adelante, porque tenemos que llegar otra vez a pensar un poquito en lo que pasó con Caín y Abel, para que no te me adelantes un poquito, hermana. Vamos a esperar en eso, ¿sí? El punto será pensar en lo que pasó con Caín y Abel, pero vamos a ver por qué, ¿sí? ¿Vale? Entonces, seguimos. Los tipos de ofrenda. Tenemos primero el corbán olá. Los tipos de ofrenda están en Levítico 1 al 6. Incluso luego se repite. Hay una enseñanza ahí cíclica, porque primero es una enseñanza para el pueblo y después una enseñanza para los sacerdotes, cómo tenían que oficiar estos sacrificios. El primer corbán, ¿verdad? Dice aquí corbán olá, que está en Levítico 1. El corbán olá es la ofrenda de holocausto, es ese animal que era ofrecido para quemarse totalmente. Era consumido por el fuego completamente. Y esto, es decir, se entregaba completamente. Yeshua, Jesús, es nuestro corbán olá. Fue consumido. Se entregó completamente. Completamente. Todo se entregó, ¿verdad? Se entregaba. Se le llama corbán olá para la reconciliación. Se entregó. Entonces, esta lección de Corbán Olá en Levítico 1 nos enseña que nosotros también debemos entregarnos completamente a Dios. Si yo soy tuyo, soy todo, haz conmigo lo que quieras, ¿verdad? Pero todo, ¿verdad? Entonces se consumía todo.
excepto la sangre, por supuesto, esa se tenía que vertir en tierra, esa no se consumía. Entonces, tenemos el Corbán Olá. El siguiente Corbán, que es el capítulo 2 de Levítico, es el Corbán Minjá. Y aquí tenemos el Corbán Minjá, lo que presentó Caín y Abel. Pero Abel presentó, además de lo primero de sus ovejas, ¿verdad? El Corbán Minjá es la ofrenda vegetal. Era una ofrenda de flor de harina de trigo, por ejemplo, con aceite de olivo. Se presentaba. Y un detalle, mis hermanos, cuando vean incluso los sacrificios de las fiestas, ¿no? En los sacrificios de las fiestas, en las 3 fiestas, que se presentan 3 veces al año, se ofrece Corbán Olá y Corbán Minjá. Siempre el Corbán Minjá acompaña al Corbán Olá. Es decir, no hay Corbán Olá sin Corbán Minjá. Lo van a ver. Cada vez que se ofrece un Corbán Olá, se ofrecía un Corbán Minjá. Era acompañado. De aquí, uno ya puede pensar, ¿verdad? Ah, caray, entonces, ¿qué presentó Caín y qué presentó Abel? Y podemos ir deduciendo, ¿verdad? Pensando así, no es que lo diga la escritura, pero todas las veces que se ofrecía un Corbán Olá, se ofrecía Corbán Minjá. Por ejemplo, si ustedes ven los sacrificios de la fiesta de los tabernáculos, lean el Números 29, en todas se ofrecían Corbán Olá, que acompaña, el Corbán Minjá que acompañaba al Corbán Olá. Y vamos viendo ahí lo que debió haber sabido Caín, ¿verdad? Como dice la hermana Marcia, tenían que saber. Caín era hombre de campo, ¿verdad? Y no era hombre no era pastor, ¿verdad? No trataba con los corderos, ¿verdad? Abel, pues no trataba con el fruto de la tierra, trataba con los animales, pero presentó una minja, algo que le costó, lo tuvo que haber conseguido, ¿verdad? Para presentarlo también, junto con lo mejor de sus ovejas. Entonces vamos notando eso, ¿no? Cuando lean esto se van a dar cuenta que no hay Corbán Minjá, no hay Corbán Olá sin Corbán Minjá. Eso es lo que van a ver cuando empiecen a ver cómo se tenía que hacer los sacrificios. Bien. Ok. El tercer Corbán era el Corbán Shelamín. Estos puntitos me quedaron muy a la izquierda. A ver cómo lo corrijo después. El Corbán Shelamín era la ofrenda de paz, ¿no? Era una ofrenda de sacrificio, de paz, y no se quemaba del todo, ¿no? Parte lo comían los sacerdotes, y Yeshua también es, bueno, se me olvidó decirles que Yeshua también es nuestro Corbán Minjá. El Corbán Minjá nos habla de un servicio total. Siempre atendía al Corbán Olá, ¿verdad? Siempre lo acompañaba. Y nos habla de un servicio total, completo, ¿verdad? Entonces, el Mesías fue obediente hasta la muerte. Sirvió todo el tiempo. Él vino a servir, no a ser servido, ¿verdad? Vino a servir. Y nos invita a nosotros a ser una especie también de Corbán Minjá, un servicio completo a ellos. El Corbán Shelamín es el sacrificio de paz. Yeshua fue nuestro sacrificio de paz que nos reconcilió con Dios, ¿verdad? Cuando éramos enemigos, Él fue nuestra ofrenda de paz, como dice Efesios 2. La ofrenda de sacrificio de paz, y somos llamados a ser pacificadores, ser un Corbán Shelamín. Hay muchas enseñanzas, por supuesto, solo estoy dando como embarradas, ¿no? De esto. Luego tenemos el Corbán Hataf, que era la ofrenda por el pecado de error. Era una ofrenda por algo que se debió hacer y no se hizo, porque fue por equivocación, ¿verdad? No lo sabías y cometiste un error, ¿no? Te enterabas después que cometiste un error y se ofrecía el Corbán Hataf, ¿verdad? Era la ofrenda por el pecado de error. Y luego está el Corbán Hasham, que era la ofrenda por la culpa, era una ofrenda por el pecado de ignorancia. Ese está asociado con el pecado de error también. Entonces, Yeshua es nuestro Corbán Hatá, nuestro Corbán Hasham también, ¿verdad? Cuando Él está en el madero, dice Él, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
estaban cometiendo un error, pero no sabían. Pero era el Corbán Hatá, para que cuando se dieran cuenta de su error, entonces se compungieran, ¿verdad? Pero ya había el Corbán Hatá, ya estaba, ¿verdad? Muchos no lo reconocen, siguen permaneciendo en su error, ¿verdad? Pero los que han reconocido su error, lo reconocen, ¿verdad? Y le dan gracias. Entonces, ahí tenemos el Corbán. Y el otro Corbán es el Corbán Miluín, que era la ofrenda para consagrar a los sacerdotes, ¿verdad? Hemos sido consagrados para Dios, ¿verdad? Por medio del Mesías. Él es nuestro Corbán Miluín. Entonces, esas son las ofrendas que Dios demandaba en su justicia, ¿verdad? Estas. Vamos a ir entendiendo más de todas maneras. Bien, todas esas ofrendas, ¿verdad? Tenían algo en común, aún con el Corbán Minja. Era algo en común. ¿Qué era eso en común que tenían? Sencillo, el cuerpo para el sacrificio. Se preparaba cuerpo para el sacrificio. Es lo que tenían en común todas estas ofrendas. Dice, por ejemplo, aquí, vamos a leer Hebreos 10, 4 al 7. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Luego dice, holocaustos y expiaciones. Aquí pueden poner, por ejemplo, Olá y Minjá, o Jatá, ¿verdad? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo. Cuando dice que no te agradaron, significa que no hubo, que no hay satisfacción en eso, ¿no? Recuerden que los sacrificios se hacían cada año, había diarios, ¿verdad? Y no hay satisfacción en ellos. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 10, 10 al 12 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, hecha una vez para siempre. En este sí hay agrado delante de Dios, ¿verdad? Hay satisfacción aquí. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Por eso no llegaba al agrado, ¿verdad? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, una vez para siempre, un solo sacrificio, ya no va a haber más, solo una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora, bueno, antes de pasar a ver esta pequeña imagen, ¿alguna pregunta, Bastián? ¿O alguien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, aquí en el chat de TikTok nadie ha respondido, o sea, ha hecho preguntas. Solamente quería comentar que los hermanos que están conectados por TikTok que compartan y le den tap tap a la pantalla para que esto se viralice. Pero nadie ha hecho preguntas hasta el momento, pastor. Y bueno, no sé si los hermanos en Zoom tienen alguna pregunta, alguna duda. O la hermana Katy Gómez quiere comentar algo, que también se ha sumado a la hermana. No, gracias. Yo creo que es muy interesante que podemos observar que no es un solo sacrificio. A veces tenemos la idea de que es un solo sacrificio el que hizo Cristo y un solo sacrificio el que teníamos en la antigüedad, pero cuando empiezas a observar que cada sacrificio tiene un nombre y un propósito, entonces se amplifica el ministerio del Mesías y lo que hizo por nosotros. Cierto, se apuntaba a un solo sacrificio, ¿verdad? Todo eso apuntaba. Era una manera de enseñarnos Dios, ¿no? Dice Ángel, que no pregunten es preocupante, o que sí que todo está bien claro. Puede ser una de dos, ¿verdad? Lo explica bien, pastor, para la gloria de Dios. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos un cuadrito ahí del tabernáculo, ¿verdad? Aquí de este lado tenemos la puerta de las ovejas, aquí está el altar del sacrificio, la fuente, ¿verdad? La verdad, creo aquí, bueno, ese es el patio, del
Sí, ese es el patio, ¿va? El atrio. Aquí luego está, en esta parte está el lugar santo. Tenemos la menorá, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Y luego hay un velo, ¿verdad? Un velo ahí importante. Bueno, estoy dando por hecho, por sentado, que todos ya tienen una idea de lo que es el tabernáculo, cómo está dividido, cómo está formado, ¿no? Si no, eh, pues hay otras páginas donde podemos aprender. Y luego tenemos el lugar santísimo donde estaba el arca con los elementos adentro importantes, ¿verdad? El pacto, el maná y la vara que reverdeció, ¿verdad? Entonces, ese es el tabernáculo, ¿ok? Bien, alrededor del tabernáculo, ¿verdad? Todo esto alrededor, se ubicaban las 12 tribus. Enfrente de la puerta de las ovejas, ¿verdad? Se ubicaba la tribu de Judá, ahí puse una J, la tribu de Judá, la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. Y como jefe estaba Judá, es decir, cuando tenían que marchar rumbo a la tierra prometida, bueno, Judá salía primero junto con estos tres, ¿verdad? Tienen que leer, por supuesto, Números, porque es una historia fascinante para entender esto. Luego, al lado sur, estaba la tribu de Gad, la tribu de Simeón y la tribu de Rubén, ¿verdad? Entonces, como jefe estaba Rubén. Entonces, después de que salía Judá con todos, con los otros dos, le seguía Rubén con los otros dos, y después seguía los levitas con todo el tabernáculo recogido. Bueno, en la parte trasera, en la parte atrás del tabernáculo, estaba la tribu de Efraín, la tribu de Manasés y la tribu de Benjamín. ¿Sí? Y al mando, pues no que al mando, el que estaba a la cabeza era Efraín. Y al lado norte estaba la tribu de Dan, la tribu de Aser y la tribu de Neftalí. ¿Sí? Esos ahí estaban colocados alrededor del tabernáculo. Dios en medio de su pueblo. El tabernáculo, ay, se escuchó un ruido, perdón. El tabernáculo representaba, por supuesto, la presencia de Dios, ¿verdad? Especialmente el lugar más santo, el lugar santísimo, ¿verdad? Y alrededor, su pueblo. Dios en medio de su pueblo, ¿verdad? Emmanuel con nosotros, es lo que cantamos luego, ¿verdad? Dios en medio de su pueblo. Y los levitas, por supuesto, estaban alrededor del tabernáculo también de esta forma, ¿verdad? Aquí tenemos LC, LG, LM, no son marcas de celulares ni nada de eso, ¿sí? Abajo, en la parte sur, estaban los levitas de la Coat. familia de Coat, ¿sí? Atrás estaban los levitas de la familia de Gersón, o Gersón, como quieran pronunciarlo. Y arriba estaban los levitas de la familia de Merari. Ahí estaban todos estos levitas. Y en la puerta de las ovejas, pues había más, ¿verdad? Es decir, ahí estaba Moisés, Aarón, presentando al sumo sacerdote, y sus hijos, los sacerdotes. Ahí estaban, ok. Ahora vean esto, ¿sí? El altar del sacrificio, ¿verdad? Los únicos que podían pasar aquí eran los sacerdotes. El sumo sacerdote, Aarón en este caso, ¿verdad? Era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo. Y solo lo hacía una vez al año, ¿sí? Hay unos detalles con Moisés, pero vamos a hablar de Aarón, el sumo sacerdote, ¿no? Que era el que podía entrar hasta allí. ¿Qué pasaba con alrededor? Los que estaban alrededor, cuando presentaban sus korbanot, ¿verdad? Sus ofrendas, ellos a lo mucho pasaban hasta el altar de sacrificio, incluso al lado norte, ¿verdad? Era a lo más que se presentaban y se tenían que salir, ¿verdad? No podían pasar aquí. ¿Qué pasaba si uno de las tribus que estaban alrededor se atrevía a pasar al tabernáculo y meterse en el lugar santo o lugar santísimo? ¿Qué pasaba? Alguien que me responda rápido. Moría. Era cortado. ¿Ok? Morían. Moría. Pum, ¿verdad? Pum, tú que haces aquí, ¿verdad? Nadie podía pasar.
al lugar santísimo más que el sumo sacerdote. Los demás sacerdotes podían pasar acá, por supuesto, pero al lugar santísimo solamente Aarón. ¿Sí? Ok. Y lo que hacían aquí los sacerdotes, lo que hacía el sumo sacerdote aquí era ordenado por Dios. ¿Cómo quería Dios que lo hiciera? ¿Qué ofrenda podía recibir? Solamente lo calificado. Lo no calificado y lo no calificado, por supuesto, para nada, ¿no? Que se atreviera a traer una cosa que no estaba calificada, pues iba a ir como en feria, ¿no? Decimos acá en México. El que se atreviera a traer también algo que estaba descalificado, o sea, si traía una oveja con una patita fracturada, estaba descalificado, estaba profanado, no era aceptado. Entonces, había un problema ahí de actitud, ¿verdad? De conducta por parte del que se atreviera a ofrecer esto. Pues, no era así. Entonces, todo lo que sucedía aquí adentro del tabernáculo, todo esto que está aquí, se le llama justicia de Dios. Esta es la justicia de Dios. No se hace como cualquiera quisiera hacerlo. Se hace como Dios dice aquí. ¿Cómo voy a ser yo justificado? ¿Cómo voy a ser redimido? ¿Cómo voy a ser perdonado? ¿Cómo voy a ser rescatado? ¿Cómo voy a ser sanado? Solo era a la justicia de Dios. ¿Sí? Solo lo hacía Él. Él decía cómo. No era como alrededor quisieran. Ahora, afuera del tabernáculo había otra justicia. Esa se llama justicia que es por la ley. Esa era para que andaran, para que anduvieran todas las tribus. Todo el pueblo de Dios andaba en la justicia que es por la ley, para vivir en ella. Incluso había justicia que es por la ley más allá del campamento. Por ejemplo, las guerras. Tenían que ir a las guerras, salían del campamento. Había leyes para la guerra, ¿verdad? Eso se llama justicia que es por la ley, en la que debería de andar el pueblo. Ahora, si alguno pecaba, si alguno de las 12 tribus pecaba, no podía acercarse a Dios diciendo, Señor, pues yo pequé en esto, pero ¿qué no cuenta la demás justicia que he hecho? Como respetar a mis padres, amar al prójimo, sí, lastimé a esta persona, y se acercaba así diciendo eso, ¿verdad? Entonces él se estaba acercando por sus propios méritos, su propia justicia. Usando la justicia que es por la ley, la transformaba en su propia justicia para justificarse. Y eso no estaba bien, buscaba su propia justicia, la justicia de Dios lo detenía. No es conforme a tus méritos, no se trata de tus méritos. Esta justicia que es por la ley es en la que tú debes de andar para que seas distinto al mundo, para que seas distinguido, para que seas santo, ¿verdad? Es decir, el mundo vea que eres tú, que me perteneces, es lo que de alguna manera dice Dios, ¿verdad? Den a conocer al mundo que ustedes me pertenecen, que ustedes son mi pueblo. Por eso es la justicia que es por la ley. Si cometiste pecado, si quebrantaste la ley, esa en la que tú debes de andar, yo te he acercado un corbán, una ofrenda para que me la acerques, ¿verdad? Y no había justificación. Ellos tenían la manera de acercarse a Dios conforme a la justicia de Dios. ¿Sí? Esta justicia de Dios tiene su sinónimo, se le llama justicia que es por la fe. Presentaban la ofrenda y por fe podían estar seguros que Dios los justificaba, que los perdonaba, porque Dios es amplio en perdonar, es el más interesado en perdonar, pero es conforme a su justicia, ¿verdad? La justicia de Dios. Aquí están los corbanot, aquí está mostrado nuestro Mesías. Yeshua es la justicia de Dios. Él es nuestro sumo sacerdote que entra a la presencia de Dios. Actualmente no podemos presentarnos delante de Dios porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Cuando decimos que venimos ante ti, Señor, y nos presentamos delante de ti, lo hacemos por medio del Mesías, por medio de nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Por medio de él. Siempre hay que entender esto, porque ahorita no podemos presentarnos literalmente delante de él porque caeríamos fulminados, ¿no? Pero llegará un día en que nos presentemos ya delante de él, viéndolo cara a cara, porque seremos transformados con un cuerpo totalmente tajor, como hemos aprendido, ¿eh? Rescatado de lo profano. Esto es
la justicia de Dios, la verdad, con lo que se hace ahí, ¿no? Ahora, algo de entender. La justicia que es por la ley nunca desplazó a la justicia de Dios. O sea, nunca el hombre se puede justificar por sus propios méritos para decir que lo que Yeshua hizo en el madero no es suficiente. Nunca. No es para eso la justicia que es por la ley. No tiene esa función. La justicia que es por la ley lo que hacía era llevar al que había pecado al que podía justificarlo. El fin de la ley es Cristo. La justicia de Dios. Lo llevaba. Yo no te puedo justificar. La ley decía esto. Yo no te puedo justificar, pero te llevo a aquel que lo puede hacer. Y la ley daba testimonio de esa justicia de Dios. Yo sé quién te puede justificar, ¿verdad? Ahora, cuando era justificado aquel hombre, ¿verdad? La justicia de Dios nunca abolió la justicia que es por la ley. La justicia de Dios lo que hacía era justificar, ¿verdad? Justificar al hombre y devolverlo a la justicia que es por la ley para andar otra vez y cuidar su santidad, cuidar su vida. Anda otra vez en la justicia que es por la ley. Te he justificado, estás listo para andar otra vez en la justicia que es por la ley, ¿verdad? Eso es lo que pasaba. Esta es la justicia de Dios, que también es llamado justicia que es por la fe, distinta a la justicia que es por la ley. La justicia por la ley es para andar en ella. Y no hay que transformar la justicia que es por la ley como méritos, o no hay que hacerla méritos para justificarnos delante de Dios. No es para eso la ley. Entonces, con esta ilustración que doy aquí, vamos a leer otra vez Romanos, capítulo 10, del 1 al 9. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, conforme a ese conocimiento que deberían de tener de la justicia de Dios, ¿verdad? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, sus propios méritos, ¿verdad? No se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, de la justicia que es por la ley, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá en ellas. Aquí pusieron por ellas, pero es en ellas. ¿Sí? Recordemos que la ley no es para vivir por ellas ni para morir por ellas, es para vivir en ellas. Luego dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, aquí viene la palabra karof, ¿se acuerdan? No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para acercar o traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Karof, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, no hay excusa. Esta es la palabra de fe que predicamos. Está hablando de la justicia de Dios, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Esa es la justicia de Dios. No los méritos de la ley. Andar en la ley es algo que necesitamos hacer para cuidar nuestra santidad. El Señor nos distingue con eso. Concluyendo así entonces, Yeshua es la justicia de Dios. En Él somos justificados para andar conforme al Espíritu, es decir, en la justicia que es por la ley. La justicia que es por la ley nos distingue de este mundo, es decir, Dios nos distingue. Somos distinguidos
por Dios por medio de la justicia que es por la ley. La justicia que es por la ley nos distingue de este mundo al andar en ella. La justicia que es por la fe, es decir, la justicia de Dios, es la que nos salva de este mundo. Y termino con este versículo muy conocido, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esta es la presentación de la justicia de Dios, a diferencia de la justicia que es por la ley. ¿Puede poner las dos últimas transparencias, por favor? Claro, permítame tantito. Gracias. Esta primero. Recuerden que Sí. está grabada, ¿sí? Ya está. Paso a la siguiente. Hermano. Sí. ¿Sí? Y Romanos 1:17, que es conocido este pasaje, ¿no? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien. Está grabada la exposición, así que quien quiera recibirlo me envió un mensaje, ¿verdad? Y la mando. Mi hermana Marcia. Ok, pues entonces discutamos el ejemplo de Caín y Abel. Ajá. Ellos tenían que saber, Dios les tuvo que haber Ujú. explicado qué tenían que ofrecer. Ajá. ¿Sí? Cuando Dios no mira con agrado la ofrenda de Caín, Caín sabía, Ujú. quería hacer las cosas por su propia justicia. Entonces, Quiso establecer su propia justicia. ah, Ujú. Y no le fue bien, ¿verdad? Sí, así es, hermana Marcia. Héctor. Amén. Qué interesante, hermanos. O sea que ahora por ahí me va cerrando un poco más este pasaje de Deuteronomio 6:25, ¿no? Dice que tendremos justicia cuando pongamos por obra sus mandamientos. O sea, que cuando aplicamos la justicia que es por la ley, vamos a obtener la justicia que viene de Dios. Sí. Amén, sí, sí. Eso lo han aprendido, Bien, ¿verdad? Mucho, muy bien. qué bueno. Gracias. Paro, Gracias. hago un pequeño comercial. Hace un rato, al principio les decía yo que estábamos en una relación muy estrecha con la página Descubre la Verdad, ¿verdad? Y aquí está Katy Gómez, que es de la iglesia donde nos congregamos, en ese camino. Así que busquen ahí la página, Descubre la Verdad. No sé si puedas ponerla, Katy, ahí en el chat para que los hermanos que entraron por primera vez conozcan la página. Bueno, si puedes hacer el favor también de ponerla del camino, para que nos conozcan un poquito más. Muy bien. Bastián, pues no sé, ¿qué hay allá en tu... Sí, aquí están agradeciendo por la enseñanza. Dicen acá, muy claro, Pastor Horacio. Muchas bendiciones, gracias, muy excelente, se entendió todo. Esto nos enseñan las iglesias. Están todos gozosos. Hay conectados más de 70 personas. Yo pensé que se iban a conectar 500, 600 personas. Pero cuando uno transmite por Live Studio, no sé lo que sucede, Pastor Horacio, que como que baja la cantidad de personas. Pero cuando uno transmite por celular, cambia el algoritmo de TikTok y se viraliza más. No entiendo por qué sucede eso. Siempre me pasa eso. Pero Está bueno, bien, sí. estuvieron los que tenían que estar nomás. Sí, esos 70. Sí. No sé si quede grabado en TikTok, algo así, o desaparece, no lo sé. No, Sí, el hermano David lo está grabando para subirlo a un canal de YouTube y también esto queda grabado en TikTok, esta transmisión, y usted además tiene la grabación. Bueno, Así muy que yo por lo menos lo voy a subir a la página de YouTube. Perfecto. Ok, algo más, no sé, Hermano Horacio, ¿se podrá ver en YouTube? Lo voy a subir a
a YouTube y de ahí ya les paso la liga. Porque es muy Ok, fácil, ¿no? ok, sí, es más fácil. Mi hermano Gabriel. Gracias. Gracias, Pastor Horacio. Bueno, solo quisiera hacer un comentario. Ahorita que ya recordamos esto y en base a la ilustración que nos compartes, en Romanos 10:4, en ocasiones se ha como malinterpretado mucho este versículo para argumentar que ya no se debe respetar la ley o la Torá, porque tal vez como que se saca un poquito fuera de contexto y solamente se toma esta parte donde dice el fin de la ley es Cristo, como dando un entendimiento de un acabose, de una conclusión, de un final. Pero en base a la ilustración que nos proyectas, y bueno, e inclusive haciendo como un cuadro comparativo con otras versiones de la Biblia, como para darnos una idea más clara, tal vez esta palabra fin de la ley podríamos acomodarla para darle un sentido más claro como un propósito. Sí. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo para justicia a todo aquel que cree. No sé si me explico la idea que tengo. Creo que es la idea, ¿no? Como que el fin de la ley o como el fondo es como lo que te puede salvar, ¿verdad? La ley te lleva hasta el fondo. Tienes una olla llena de cosas, pero lo que necesitas realmente para ser justificado está hasta el fondo, ¿verdad? Hasta ese punto, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Y lo que hace la ley es llevarte hasta ese fondo, que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, también se puede ver así. El propósito de la ley es que la justicia de Dios se manifieste en nosotros, ¿verdad? Pero no por nuestros méritos ni nada de eso. Entonces, creo que sí, sí es un mal entendimiento. Hay que juntar todo ahí. Gracias. Ese pasaje, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo?